Y solo tu amor pudo saciar el vacío que había en mí. Pudo cambiarme desde... Estamos nuevamente en el segundo capítulo de Funando al Diablo con el segundo invitado de la tercera temporada. La verdad que estoy muy contento de poder estar acá en Instagram, pero también sabiendo que muy pronto también estará este video en YouTube. Estoy feliz y contento de la invitada del día de hoy. La conocí a través de las redes sociales, tuve la oportunidad de conocerla presencialmente, ver cómo baila presencialmente y también conocer un poquito de ella y conocer también tal vez a través de ella su familia y también su iglesia. La verdad que a través de su vida en muchas ocasiones me ha sacado una sonrisa, en otras también nos hemos peleado a combo, no, mentira. Pero es un tiempo de verdad que vamos a pasar y disfrutar para conocer a nuestra amiga Abby Díaz, pero no solo eso, sino que también para funar al diablo. Así que vamos a invitarla enseguida a que se incorpore junto a nosotros. Invitar, ahí está. Porque de verdad que hay que aprovechar esta hora a contra, hay que aprovechar este tiempo. ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Hola, ¿Cómo estás, Abby? bien, ¿y tú cómo estás? Bien, aquí tratando de arreglar la cámara para verme más guapo, ya, ahí sí. Eh, Toma cámara. bueno, Abby, antes de que se presente, nos diga si está casada, soltera, viuda, cuántos años tiene y toda su información, vamos a orar para comenzar con una oración. Amén. Amén. Oramos. Señor, vamos ante tu presencia dándote las gracias por este nuevo día, Señor, día lunes, donde podemos terminarlo con con este en vivo junto a nuestra amiga Abby, Señor. Sabemos que esta es una instancia para que podamos ver cómo obra el enemigo muchas veces en nuestras vidas, pero también, Señor, para salir adelante y cómo tú nos enseñas, Señor, a vencer al enemigo. Te doy gracias por la vida de Abby, Señor. Te doy gracias por lo que el día de hoy tienes preparado para ambos y para todos los que nos escuchan y los van a ver después en YouTube. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, antes que se presente nuestra amiga, les voy a decir a los chiquillos que nos están mirando. Como es una entrevista, no me preocupo mucho de lo que logremos o ustedes nos digan ahí hasta el final de la entrevista. Ahí sí leo si hay alguna pregunta o alguna acotación, ¿ya? Para no interrumpir a Abby, a lo que nos va a contar el día de hoy, nos va a decir, ¿ok? Y ahora, lo primero era orar, y lo segundo es que nuestra amiga Abby se presente ella misma, que nos diga cuántos años tiene, casada, soltera, viuda, estudiando, dónde vive. Cuéntanos un poquito de ti. Ya, bueno, como saben, me llamo Abigail Díaz. Bueno, me dedico también a trabajar en redes sociales como el Nico, tal vez no activa como el Nico últimamente, pero ahí tengo 19 años, estoy en un noviazgo con propósito y la verdad, también estoy estudiando terapia ocupacional ya en mi segundo año aquí en Antofagasta, así que eso es un poquito de mí para que me vayan conociendo. Wow, la verdad que yo conozco a Avia hace ya, creo que ya cumplimos el año. Sí, porque Dos años sí, sí, parece, como el 2020 fue. dos. Oye, ¿tanto ha pasado? No te creo. No, 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 no. Bueno, ya no sé. Por Eh, ahí. lo que sí sé, creo, si no me equivoco, que nuestra amiga Abby estaba de hoy día de aniversario y yo me encima Ah, sí. interrumpiendo aquí la tarde. Por ahí vi Sí. una historia. Bueno, ahí va a ser un ratito nomás, amigo. Te la quito un ratito nomás. Ah, Para ya seguir con esto, aprovechar que hay más personas, chiquillos. Esta es como una entrevista donde conocemos la vida de Abby y lo que se llama Funando al Diablo porque la idea es que a través de lo que Dios ha hecho, Funando al Día le puse título, ¿cierto? Creo que me equivoco. no, me sale Fondando al Diablo. Ah, no, Está está bien, bien. perdón, está re mal, Sí, perdón, está bien. me equivoqué yo. Ya, entonces en este momento ahora vamos a empezar con la entrevista. Si ustedes tienen preguntas o cosas que decir, nos dejan ahí abajito y al final de todo las vamos a leer, ¿ya? Les amamos en el Señor y les saludamos desde acá junto con Abby. Y la primera ítem que vamos a ver el día de hoy es que nos hables un poquito de tu testimonio. ¿Cómo fue que conociste a Dios? ¿Cómo fue que tal vez de nacimiento estaba en la iglesia? No lo sé, pero
hubo una instancia en la cual tuviste que tomar la decisión correcta de seguir a Cristo, porque muchas veces podemos nacer en la iglesia, incluso literalmente nacer en la iglesia, pero eso no significa que, que sigamos a Cristo. Entonces quiero que me cuentes un poquito de eso, también un proceso tal vez que hayas vivido antes de o luego de aceptar a Cristo. Sí, justamente es mi caso el que dices, cristiana de cuna, pero obviamente una naciendo en la iglesia, viviendo en la iglesia, tiene su momento en que igual puede llegar a tocar fondo y eso le hace darse cuenta de en dónde realmente estamos posicionados. La verdad que siempre fui una persona desde niñita que con muy buena memoria tanto para lo bueno como para lo malo. Entonces siempre también en mi mente estaban las cosas malas que me pudieran decir cuando era chica. Cada insulto se me puede quedar grabado a ese nivel y me creía todo lo que me decían. Entonces estas cosas que posicionaron en mí desde chica, cuando ya fui creciendo me fueron tal vez quedando dentro. Y eso fue lo que siempre me tuvo con un problema de identidad. En la adolescencia llegó como a su momento que realmente me tuvo totalmente apagada. De chiquitita servía en la iglesia, danzaba de siempre, pero tuve ese momento, como te digo, que el bajo autoestima fue demasiado. Un proceso muy complicado en el que cuando ya estaba tipo 13 años en el liceo, yo me miraba, no podía mirarme al espejo, porque mirarme al espejo era ponerme a llorar automáticamente. Odiaba todo de mí, era un momento muy fome donde me creía todo lo que me pudieran decir, donde le estaba creyendo a esos pensamientos que ponía el diablo en mí, a eso que yo empecé a alimentar, la verdad, y eso trajo una coraza a mí. Y en este tiempo de la adolescencia iba a la iglesia con mis papás y también después más adelante dejé de ir a los jóvenes, por ejemplo, y después ya dejé de ir los domingos también. Fue un proceso en el que ya estaba desmotivada y desganada de nada. Mi objetivo estaba en encajar, en intentar buscar mi identidad en muchas cosas del mundo. Y ese proceso trajo peleas con mis papás. Yo creía que todo lo que me decían era un ataque, entonces pasaba peleando y fue un año que no recuerdo del todo, como de esas ocasiones en que uno está tan con la coraza que en verdad no recuerdo cómo pude estar todo un año así, en ese proceso de ignorar a mis papás, de pelear con mis hermanos. Fue un proceso súper fuerte eso, porque literalmente estaba sola y lo normalicé mucho. Pasé por igual un poco de problemas alimenticios, me encontraba gordísima y veo las fotos y estaba delgadísima. Y también después eso me dio una ansiedad y me hizo comer un montón, también engordé un montón, o sea, fue un problema alimenticio bien feo que me tenía bastante mal, me tenía con constantes pensamientos de querer vomitar, tenía como un proceso bien complicado de o comer mucho o no comer nada, en general muchas dificultades en ese sentido. Después pasé un proceso de volver a la iglesia, pero por costumbre, por estar ahí normalmente en la iglesia, y eso hizo tal vez un cristianismo tibio, el estar yendo por cumplir, el estar yendo por simplemente estar, pero con ese problema de identidad que siempre me seguía persiguiendo. Y llegó un momento en que hubo un retiro en esa iglesia a la que estaba asistiendo, como a los 15 años, y en ese retiro como que pasó algo especial que literalmente sentí que algo me terminó de llenar, algo que yo no sabía que estaba vacío, o sea, no tenía idea, pero algo me llenó en ese momento. Y dije, quiero más de esto, no quiero perder esto que sentí hoy, lo necesito seguir alimentando. Y ahí me di cuenta que mi opinión de mí era que simplemente yo estoy mal, todo lo que hay en mí está mal y simplemente yo soy así, nada que hacer, es mi forma de ser y mi actitud es así, tengo un carácter feo y yo soy así. El que me quiere me va a tener que querer así, refiriéndome a mis amistades. Tenía una actitud muy fea respecto a quién era yo y que simplemente así debía ser. Y esto hizo que más adelante me diera cuenta que no, algo me hizo pensar, no, yo tengo que cambiar esta idea que tengo de mí, esta forma de mirarme con esta baja autoestima. Algo en mí no está bien. Y ahí fue cuando pedí ayuda a una líder de la iglesia. Le dije, yo la verdad no estoy conforme conmigo, me siento mal, me siento fea, me siento de muchas formas y creo que puedo sentirme amada. Si tengo un Dios que me ama, necesito que ahora me ame y sentir que me ama. Y ella me ayudó, de esta aplicación YouVersion, que se pueden hacer devocionales de a dos, ella me la presentó, empezamos a hacer devocionales juntos y ella me ayudó en un proceso que fue lento, pero fui
creyendo cada vez y aprendiendo más de las verdades y de la identidad que uno puede tener en Dios. Y así fue como empecé a mutear la voz del diablo y empecé a creerme lo que Dios estaba diciendo. Y como dato curioso, esa líder ahora es la esposa de mi hermano, ¿quién lo diría? Pero así fue como fueron pasando las cosas y la verdad yo siempre le agradezco a ella que fue un pilar fundamental que me ayudó siempre a poder seguir. Así que eso fue como el principio y de ahí en adelante empecé como a buscar una relación. Tal vez en cuarentena igual hubo un momento en que tuve un tremendo bajón y después más adelante volví a darle, o sea, la vida del cristiano sabemos que así, que tiene bajones, altos y bajos, pero al final siempre sabemos que ahí está Dios sosteniéndonos y que cuando ya nos involucramos en una vida con Él y nos tomamos en serio el cristianismo, es cosa de poder ir a su palabra, ir a su presencia y saber que ahí va a estar listo para levantarnos y ayudarnos a seguir y seguir creciendo. Así que eso podría decir de cómo fue una manera en que el diablo quiso acabar conmigo y me quiso mantener en algo toda mi vida. Y hubo un momento en que llegó Dios y me dijo, esto no es lo que tengo para ti, tengo mucho, mucho más. Wow. Acá en los primeros minutos que vemos la historia un poco de Abby, podemos ver que hubieron varios factores que han ido pasando en su vida y que han sido el obrar del enemigo, ¿no? Primero su inseguridad, tal vez física, por lo mismo ella nos habla de que hubo un momento en el cual se veía y se encontraba gorda, pero en realidad estaba muy flaca, y luego pasó al otro extremo, de cuando ya a lo mejor sintió una ayuda y ya no se preocupaba tanto de eso, pero el enemigo dijo, bueno, ahora la atacamos desde el otro ámbito, y entonces la ansiedad empezó a hacer que ella comiera bastante. Entonces, ahí vemos un problema que también, ojo, le pasa mucho a los hombres, porque muchas veces vemos que ese problema le pasa a las mujeres más que nada, los hombres también. A mí me pasa que yo como mucho, pero eso ya es por goloso. Estamos trabajando para ello, ya bajado unos kilitos, así que vamos bien. Pero también en los hombres como en las mujeres pasa mucho este problema alimenticio, porque las inseguridades empiezan a abundar, sobre todo en la adolescencia. En los estereotipos que podemos ver en las redes sociales hoy en día. Yo que trabajo en las redes sociales, obviamente le doy gracias a Dios por las redes sociales, pero a la vez también las redes sociales son un arma muy grande porque traen mucha inseguridad, porque enseña cosas que son totalmente erróneas. A mí el otro día en Kuwait me empezó a salir un pastor que es un pastor de una iglesia homosexual y donde él transforma todo el cristianismo hacia la homosexualidad. Y entonces eso tú lo puedes encontrar en cualquier parte, en cualquier lado. Entonces esas son cosas que hay que tener cuidado sobre lo que hacemos y lo que vemos. Y ahora, junto a Abby, podemos ver que ella sufrió ese pequeño detalle, ¿no? No detalle, sino que gran problema que el enemigo empezó a atacarla en su inseguridad física. Y bueno, también seguramente más adelante nos va a contar a lo mejor algunas otras cositas, pero me gustaría ver cómo fue que el Espíritu Santo o Dios, a través de tu amiga tal vez, o a través de otras personas, te hicieron ver que tú valías mucho más que si estabas flaca o no. ¿Cómo fue que viste ese cambio? ¿Cómo fue que viste a Dios obrar en tu vida para que tú ya puedas decir, ya no me afecta? Obviamente que toda persona cuando se ve al espejo se quiere ver bonito, eso es normal, pero que no te afecta al nivel de que te afecte físicamente. La verdad, claro, como tú dices, el empezar a darme cuenta, yo creo que todo fue por el primer amor, el que ahí ocurrió el primer amor. Y cuando existe ese primer amor, estamos tan, como cuando uno está enamorado, solo tienes ojos para esa persona. Y eso fue lo que me pasó en ese momento, que me di cuenta que nunca se ha tratado de mí, se trataba de Dios. Y cuando ves a Dios en ti, te das cuenta de que tu valor va más allá de lo físico. Y eso hizo que yo me empezara a amar y que esa forma de amarme se transmitiera hacia afuera. De verdad que es tremendo eso. O sea, mis compañeras de curso dan testimonio de eso, de que ellas vieron un cambio que no entienden cómo pasó. De que yo era un tipo de persona y ya en cuarto medio más o menos fue que era totalmente alguien muy distinta, con una seguridad distinta y con una alegría inexplicable. Y creo que es por eso, por el enfoque que le estamos dando a las cosas. En el momento en que algo me hizo clic de pensar cómo te estás preocupando tanto en tu forma física,
cuando el valor que Dios ha depositado va mucho más allá de eso, de algo que es subjetivo. Entonces eso es como una forma de darse cuenta cuáles son las prioridades, que las prioridades no son simplemente un cuerpo, sino lo que hay en el cuerpo, el espíritu que Dios nos permitió tener. Amén. Wow, bueno, seguimos saludando a todos los que van ingresando acá en Instagram. Les recordamos que, ¿cómo se llama? Que porque es una entrevista, no interrumpimos cuando está hablando uno el otro. Ahí obviamente Abby de ahí los va a saludar también de vuelta. Darle gracias a todos los que están, también a los que están en el futuro, porque siempre me tardo en subirlo a YouTube, hay que admitirlo. Todavía no subo nada de la segunda temporada, ya lo tengo todo editado, la voy a subir seguramente dentro de estos días. Pero siguiendo con el tema del problema alimenticio, ya podemos darnos cuenta cómo es que Dios, a través del Espíritu Santo, yo creo fue, que te hizo darte cuenta del error que estabas cometiendo, que te hizo darte cuenta donde el enemigo te quería. Porque tenemos que entender que el enemigo siempre nos va a querer tener ahí conquistado en algún pecado para que nosotros ni siquiera nos demos cuenta en qué estamos, qué es lo que estamos haciendo. Hace un tiempo atrás, yo estuve conversando con una joven en Argentina, que ella era muy, muy flaquita, y entonces yo hablé con ella, empecé a hablar con ella, obviamente, allá en Argentina, y ella me empezó a platicar otro tipo de problemas que ella había vivido, ¿no? Había vivido un abuso y que había sido continuo, y entonces todo eso también había traído su inseguridad hacia su físico, y ella estaba ya en un estado de delgadez muy grave. Y muchas veces, esto lo planteo no porque diga que a Abby pasó algo, sino que porque hay muchas personas que pasan esto. Que muchas veces para opacar el problema que está de raíz, como puede ser un abuso, como puede ser le hicieron bullying en el colegio, etcétera, lo escondemos o lo superamos con otro problema que puede ser el problema alimenticio, porque mi cabeza ya no está centrada en el primer problema, en lo que me hicieron o en lo que me pasó, sino que está centrada en que debo estar más flaca, debo estar más acá, debo pintarme más, etc. Y muchas veces pasa ese problema, y justo como se dio el tema, quería aprovechar de decirlo. Ahora, para seguir con el tema, para seguir conociendo un poquito de Abby. Abby, ¿alguna situación de tu vida, ya no netamente en lo que nos acabas de contar, puede ser otra, te diste cuenta del lograr del enemigo? ¿Cómo fue gatillándote hacia alguna situación, alguna decisión, alguna mala decisión? Y luego te diste cuenta cómo estaba obrando el enemigo en tu vida. ¿Has llegado a darte cuenta que es el enemigo el que está obrando en cierta situación? Sí, la verdad que podría nombrarte una situación que pasó hace muy poco, creo que hace como una semana atrás, que el enemigo intentó atacarme y tal vez me di cuenta mucho después de lo que estaba haciendo, el terreno que él estaba intentando agarrar por áreas en las que yo estaba un poco débil, se podría decir. Sabemos que el enemigo es así. Y la verdad fue el proceso en que empecé este año, o sea, la universidad presencial fue un poquito fuerte de una, encima que la universidad me queda 1 hora y media en micro, entonces es agotador el ir a la universidad, todo ese proceso. Entonces, creo que todo partió por eso, el agotamiento que fui sintiendo y el darme cuenta que de verdad que mi tiempo se había reducido mucho. La organización me estaba costando tenerla, y esto provocó que tuviera también el tiempo justo para llegar a estudiar y no estaba dando suficiente lugar a Dios. Estaba como estuve disminuyendo mi dosis, por decirlo de algún modo. Y esto pasó como en las primeras semanas de la universidad, y también hubieron ciertas cosas en la universidad que me fueron desmotivando, ciertas actitudes, ciertos rechazos que uno siente. El poder mostrar la fe en la universidad es un poco complicado, porque entendemos que no todos piensan como nosotros y es muy fácil juzgar a alguien cuando simplemente es cristiano o dice serlo. Y eso también, todo esto fue como un cúmulo de cosas. También me pasó que justo se dio el cambio de horario, por mencionarte algo más, y eso me deprimía mucho llegar de noche todos los días a mi casa, de verdad, que era como un tema bien fome para mí. Y también tener menos tiempo para Dios, todo esto me fue como frustrando,
Y llegó un momento en el que ya estaba como muy desmotivada por esto, pero lo tenía tan escondido dentro de mí que era como, ya, no importa, hay que darle. Que me estaba yo misma ocultando mi sentimiento a mí, de lo mal que me sentía. Entonces yo misma era como, ya, no importa, hay que seguir dándole. Y eso llegó a un colapso. Un día fui a la iglesia, tuvimos un culto, o sea, no fue culto, estuvimos organizando unas cosas para una evangelización que hicimos ahora por Semana Santa. Y de ese día volví, yo iba como a desestresarme y volví más estresada acá a la casa. Y eso me terminó de colapsar, me terminó de hacer mal, muchas cosas me terminaron de hacer mal y llegué acá a la casa y me quedé como, yo sabía que tenía que estudiar, entonces llegué como allá, tengo que llegar a estudiar. Y estuve de verdad como 2 horas así para, o sea, acostada así, sin hacer nada, ni siquiera fueron para descansar, fueron como para estar así. Y eso fue lo que me di cuenta, ¿no? Y sabes que no quiero estar así, quiero desahogarme con Dios. Fui a la presencia del Señor y ahí me di cuenta de lo mal que estaba, que el enemigo había tomado el lugar y me tenía totalmente agotada y deprimida y desanimada y no me había dado cuenta, lo normalicé que yo misma tenía que tirar para arriba, por decirlo así. Y la verdad que no sabía cómo empezar esa oración. Estaba como, no sé cómo explicarte cómo me siento. Era como que eso le decía a Dios. ¿Cómo te explico? ¿Por dónde empiezo? Lo que me pasa. Y eso fue lo que más me frustraba, hasta que empecé a hablar y ahí fue cuando uno empieza a decir, cuando empecé simplemente a desahogarme y a soltar todo lo que sentía, lo mal que estaba, sin haberme dado cuenta antes. Y después de esa oración, no te lo niego, quedé igual. Estaba como aún así, con algo. Yo decía, necesito sentirte, Dios. Ni siquiera te sentí en esta oración. Estaba a ese nivel. Estaba como, siento que ahora le hablé al techo. Así me sentía. Y en ese momento fue cuando decidí abrir la Biblia. En verdad fue todo como, yo no tenía ánimos ni de ponerme a orar, no tenía ánimos ni de querer abrir la Biblia, pero de todas maneras lo hice. Fue como, con ya, lo último que hay que hacer. Y abrí la Biblia y me puse a leer el Salmo 139. Y te quiero leer esto para que veas, para que vean igual, que no sé, fue una forma tan brígida de cómo Dios me habló, que empieza así, voy a ir leyendo así, dándole énfasis a lo que me sorprendió. Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estarías tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría. Me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti. Y aún la noche sería clara como el día. Los mismos son para ti las tinieblas que la luz. Y bueno, el capítulo sigue. Pero yo con eso ya fue suficiente para quedar... No digo nada. Fue un momento súper... En ese momento yo sentí, esto lo escribiste recién, Dios, lo escribiste para mí. Lo sentí así. De verdad que yo me di cuenta que realmente el refugiarme en la palabra de Dios era lo que yo necesitaba en ese momento. Y al darme cuenta que Él da ánimo al que está agotado, pero Él necesita que nosotros le hablemos y que nosotros podamos explicarle cómo nos sentimos para que Él nos pueda dar consuelo. Porque aunque ella sabe lo que sentimos, Él ama que podamos hablarle, Él ama que podamos desahogarnos y le podamos decir cómo nos sentimos, porque eso es dedicarle nuestro tiempo para darnos cuenta que necesitamos acudir a su presencia para seguir y para seguir. Y eso ha sido una lección importante de que la universidad ha sido un reto, y más aún ahora que es presencial y uno ve tantas cosas distintas en el día a día. Necesitamos esa dosis diaria, necesitamos ese alimento diario para que tenga sentido nuestro día y podamos recargarnos. Eso yo creo que fue una forma en la que el diablo me quiso botar este último tiempo, quiso tomar terreno en un área en que yo me distraje, pero me di cuenta y eso me hizo poder funar al diablo esta vez. Amén. Wow, yo creo que podemos ver en cada una de nuestras vidas cómo Dios obra, pero también como vimos acá, cómo el enemigo obra a veces. Porque tenemos que entender, y siempre digo lo mismo, el enemigo es astuto, la Biblia lo dice. El enemigo es astuto y nosotros tenemos que tener ese cuidado de no caer en sus redes. Ahora,
qué bonito también es poder reconocer que hemos caído en sus redes. Yo muchas veces he caído en las redes del enemigo, pero también ver cómo Dios obra y cómo su magnitud de excelencia hacia nosotros que llega en el momento preciso y nos dice las cosas muy claras. Porque como dice Abby, yo abrí la Biblia, empecé a leer y era como que Dios había escrito eso recién y para mí. No era para otra persona, era para mí, dice, ¿no? Entonces, así actúa Dios, así podemos ver la gloria de Dios. También hay una de las cosas que yo he visto en este último tiempo, porque yo cada cierto tiempo reviso las redes de cristianos en las redes, en TikTok. Y una de las que sale primerita ahí, en el hashtag de cristianos en las redes, es nuestra amiga Abby. Porque Dios a través también del maquillaje y a través de algunos sketches y también a través de la misma palabra en sí, Dios te ha usado bastante, sí es cierto. No subes cantidades de videos como yo, pero Dios te ha hecho también tal vez subir los videos precisos para llegar a la gente precisa. Y estoy seguro que el enemigo ha querido bajarte más de alguna vez. De hecho, también he visto cómo te han hecho hate en algunas ocasiones. Y entonces quiero que ahora hacerte una pregunta respecto a eso. ¿Cómo ha sido este tiempo de estar en las redes sociales y de ver que el enemigo en cierta forma también quiere hacerte pebre porque está siendo de bendición para mucha gente y también está llevando el mensaje a las personas que tal vez yo no llego con el mensaje o uno de nuestros amigos no llegan con el mensaje, tú llegas. Y así, porque Dios es un capo, siempre digo lo mismo. Tiene formas impresionantes de llegar con la palabra a diferentes personas. Y tú eres usada por Dios. ¿Cómo lo has visto en este tiempo? ¿Cómo ha sido este tiempo respecto al enemigo? Para entender un poco la pregunta, igual es como cómo he lidiado con ese hate y esa forma del enemigo de atacar, ¿cierto? Sí. Entonces, claro, en ese ámbito sí hubo un tiempo que fue más difícil. Al principio era como que esas cosas me resbalaban y llegó un momento en que yo estaba tan motivada en esto de no me importaba demorarme horas con tal de que el mensaje llegara de una forma potente a quien lo viera. A veces usando cosas fuera de lo común que a muchas personas que tienen un pensamiento un poquito más cerrado pueden causarle un poco de impacto, de decirle ¿qué te pasa? ¿Cómo lo haces así? Y esas cosas me fueron desanimando, la verdad. Hubo un momento en que dejé de subir videos por mucho tiempo intencionalmente. Yo tenía ganas de subir videos, pero me daba miedo. Llegó el miedo, porque tenía miedo de que lo primero que pasaba cuando yo subía un video ya eran 3 comentarios malos al tiro. Era al momento, así. Entonces, obviamente, de ese miedo se colgó el enemigo para con más ganas hacerlo. Y fue muy complicado. Hubo un tiempo que dejé de danzar mucho tiempo también en redes sociales porque me daba miedo, porque cada vez que danzaba había comentarios sobre mi vestimenta, sobre el danzar, que eso estaba mal también. Y bueno, un sinfín de cosas y eso también fue como que me fue bajoneando y apagando. Y eso también es por un desenfoque, porque en el fondo si estoy haciendo las cosas para Dios y si es un servicio al Señor, que tenemos que sentirnos privilegiados de servir al Señor, porque me estoy fijando en esos comentarios. Y en realidad es algo que igual yo creo que a ti también te impacta, porque también he visto que a veces te llega hate, pero nos llega más hate de la misma gente que es cristiana. La gente que no es cristiana, mucha gente tolerante que me dice, no creo en Dios, pero me transmitiste algo bonito. Recibo esos comentarios de gente que no es cristiana, pero de la gente cristiana muchas veces se recibe esta mala onda y eso también hace que mucha gente que recién está llegando al evangelio se aleje, porque sienten que tal como vienen, Cristo no los va a amar, cuando en realidad ya los ama y los está esperando tal cual son. Y Él se encarga de moldearnos y de ir formándonos para ser conformes a su corazón. Y eso es lo que uno quiere transmitir en los videos. Entonces, fue un proceso que tuve que ir de a poquito y yo sabía que no podía grabarme. Si sabía que cuando iba a subir un video iba a estar con el miedo de que me fueran a tirar la mala onda. Tuve que buscar verdaderamente qué pensaba Dios de lo que yo hacía y estar segura de mi convicción y estar segura de que lo que yo estaba haciendo era para alabarlo y bendecirlo a Él. Y también poder traer almas a su reino, que era el objetivo principal de lo que hacemos, de ser creativos para traer gente que pueda adorarle, gente que pueda bendecirle, y esa es la forma en la que Él nos usa. Entonces, yo creo que eso fue lo que me fue ayudando a lidiar con el hate y que ya no es un tema para mí, que puedo recibir mucho hate, pero entendemos que para quien lo hacemos, valora demasiado el corazón con el que lo hacemos. Amén. Wow.
Ahí podemos ver también cómo el enemigo obra, ¿no? Colocando a veces, y eso es lo que me llama la atención, y siempre me llama la atención y siempre pasa lo mismo, que muchas veces el enemigo logra usar al mismo hermano en la fe para querer echarnos abajo. Y a veces nuestros hermanos no se dan cuenta, o muchas veces nosotros mismos que somos hijos de Dios, actuamos de formas incorrectas y no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. ¿Y por qué pasa eso? Porque muchas veces no estamos escuchando al Espíritu Santo, porque muchas veces no estamos yendo a la palabra, no estamos buscando de Dios. Y entonces estamos alejados de esa voz que nos enseña y nos dice, hey, parale un poco, estás mal, actúa bien, frente a tus padres, frente a un noviazgo, frente a amistades, en el colegio, etc. Y se ve muy reflejado también en lo que estábamos hablando recién, en las redes sociales. Porque veo mucha gente dedicando videos para juzgar a los demás, pero no veo gente haciendo mensajes correctos. Entonces yo creo que en ese aspecto tenemos que tener mucho cuidado y tener cuidado también en a qué le estamos tomando oído en las redes sociales, si alguien que está entregando el mensaje o alguien que solamente está criticando. Porque cuando Jesús le dijo a los discípulos, le dijo, id y hacer discípulos. No le dijo, id, primero ponete a opinar cómo son ellos o cómo lo están haciendo ellos, y luego predícale. No dijo eso. Obviamente que para la iglesia está para hablar de cosas que obviamente uno tiene que enseñar. Yo como pastor me toca enseñar un montón de cosas que tal vez no lo hago frente a TikTok, porque en TikTok lo va a escuchar cualquier persona. En Instagram es diferente. De hecho, los videos que subo en Instagram a veces son solamente para Instagram, porque en TikTok hay más gente que puede llegar al video. Pero bueno, en fin. Un saludo, ahí me dice crack. Oh, gracias, a mí me gusta cuando me dicen crack. Zach, un crack también. Bueno, un saludo de nuevo a todos los chicos que están por ahí. Adi, muchas gracias. Hasta el momento está muy buena la entrevista, pero ahora quiero darte una oportunidad, Tika. Una oportunidad para que tú me hagas una pregunta a mí, la que tú desees. Yo no escondo nada, solamente escondo mi juguito porque no es una power, es jugo, y nada más. Ok, sí, tenía algo preparado para preguntarte. Yo no me he visto, sinceramente, todos los capítulos de Funando al Diablo. La verdad me encantan y me encantaría vérmelos todos, pero no sé si ya te habrán hecho esta pregunta. De todas maneras, te la voy a hacer. Para el público nuevo de hoy, te la va a escuchar. Es el preguntarte cómo surgió tu llamado pastoral y cómo en medio de tu camino al propósito, el diablo te quiso funar en este proceso pastoral. Wow, mira, la verdad que la primera parte sí me la habían preguntado, pero la segunda no. Así que está buena, está buena. Bueno, particularmente yo entre los 11 y 12 años me puse a hacer cosas que no debía hacer a esa edad. Y entonces en un momento X, yo comparto con mi madre la situación y entonces ella obviamente pues me ayuda junto conmigo, empezamos a orar y ella me entrega nuevamente el plan de salvación, aunque yo igual a los 3 años llegué a la iglesia, o sea que casi cuando recién nací, ponele. Y conocía de Dios, a mí me encantaba hablar de Dios y todo, pero yo recién a los 12, 11 y medio, 12, tomo la decisión de aceptar a Cristo. Y ese día, obviamente yo tenía que pedirle perdón al Señor porque el pecado que yo había hecho no estaba, o sea, lo que yo había hecho no estaba bien para nada. Y entonces fui a la presencia de Dios junto a mi madre, y luego de eso, yo me voy a meditación solo y sigo orando. Y en ese instante yo recibí el bautismo del Espíritu Santo y mi llamado. Pero yo no sabía cuál era mi llamado, ¿ya? Yo no sabía, voy a ser pastor. De hecho, yo pensé que iba a ser evangelista, que le iba a hablar a miles de personas. Siempre dije lo mismo, desde chiquito. Luego de eso viene el proceso de que, claro, yo acepté a Cristo, me tuve que pedir perdón, tuve que perdonarme a mí mismo, tuve que también aprender mucho sobre mi identidad en Cristo, quién soy yo y todo eso. Pero llegó una instancia en que el enemigo me empezó a trabajar en otra área de mi vida, porque ya no iba a caer en la misma. Entonces empezó a trabajar en mi área de que yo siempre me consideré que siempre estaba muy solo, no tenía muchas amistades, y entonces como que eso era culpa del cristianismo, ¿no?
Y alrededor de los 17, 18 años, 17 para ser más exacto, me hice skater, ¿ok? Por eso es que yo sé andar en tabla, porque me hice skater y con todos mis amigos skaters salía a andar, a parrandear para todos lados y todo lo que eso conlleva, ¿no? Tomar, fumar. La droga no mucho la probé, pero no me causó nada. Yo digo que es porque soy loco de nacimiento, entonces por eso no me causó nada, digo yo. Porque la probé 2 veces bien y una vez que no supe ni cómo probarla, pero las primeras 2 veces y no me hizo nada. Y entonces tuve ese proceso de rebeldía, que no quería nada con Dios. Una vez fueron a hacer un culto a mi casa para que yo estuviese en el culto y yo estaba frente al computador y ellos cantaban y todo, y yo estaba con audífonos en cualquier otra cosa. O sea, cero educación, siendo que mis padres me habían educado un montón. Y entonces pasa un momento en el cual yo empiezo a soñar sueños muy raros donde fallece uno de mis sobrinos, ¿ya? Pero era a veces todos los días o a veces pasaba una semana y volvía a soñar lo mismo y fue como por 3 meses. Yo no yendo a la iglesia, no buscando de Dios, no quería nada con Dios, aunque ya había recibido el llamado y todo eso. Y entonces cada sueño a mí como que me ayudaba a superar esa situación, que había muerto uno de mis sobrinos. Entonces hubo un matrimonio al cual yo fui con mi sobrina, mi madre y mi hermana, y ellas regresaron antes que yo, porque yo siempre en los matrimonios de la familia me gusta quedarme hasta el final para limpiar. Entonces, para que ellos no tengan que limpiar el otro día, ¿ya? Las hago de bar o las hago de limpieza. Siempre trato de hacer eso a los casamientos. Y en ese momento estaba de bar, ponerle con esto, echándole a un vaso. Y llegan de afuera dando la noticia que mi madre había tenido un accidente. Entonces, cuando yo escuché eso, primero derramé todo, y ahí al tiro dije, Carito murió, o sea, mi sobrina. Y alguien me escuchó y me dijo, ¿cómo decir eso? Ha sido un accidente nomás. Llévame al hospital, le dije. Ya, fui al hospital, me dijeron que ella estaba bien, pero en realidad no estaba bien, ella ya había fallecido. Pero tu mamá está bien, me decían, tu hermana no, yo quiero saber ya. Entonces, como no me daba ninguna información de mi sobrina, yo corrí al lugar del accidente. Y entonces en esa instancia del accidente estaba mi mamá y mi hermana que se llevaba al día porque ella había quedado con la columna rota y un pie roto y así. Y entonces no veía a mi sobrina por ningún lado. Volví corriendo al hospital porque es un pueblo chico, 3 cuadras más no era. Y empecé a gritar. Y ya estaba todo el casamiento fuera del hospital. ¿Ya? Mi prima vestida de novia y todo. Casamiento, imagínense, todos bien vestidos, etc. Entonces me empiezo a gritar, ya sé que mi sobrina falleció, pero necesito que me dé la información. Y entonces empecé a gritar, salió un doctor y me dijo, ya, y yo ahí ya tenía 18, pero igual no me querían dejar entrar solo, entonces entré con la novia, imagínate eso, o sea, miento, con mi prima, con la hermana de la novia. Y entonces entro, y yo como conozco un hospital, en ese tiempo era un hospital chiquito, ahora hay un tremendo hospital, pero en ese tiempo conocía todo, entonces yo me fui donde atienden a los que están recientes del accidente, y vi a mi sobrina cubierta, ¿no? Que había fallecido. Entonces yo voy y doy la noticia a todo el mundo, y le digo, mi sobrina falleció. ¡No! Algunos me querían pegar porque pensaban que estaba yo delirando, etcétera. Y entonces yo lo que hago es ir y voy a darle información a todo el mundo, menos a mi cuñada y a mi hermano. No fui capaz de darle la noticia a ellos. Porque mi hermano estaba trabajando y mi cuñada se había quedado con mis sobrinos, que uno había nacido hace muy poquito, en la casa. Y ya para no hacerlo tan largo, llega el momento en que yo quedo solo, ya después de avisar a todos, vuelvo al hospital y me voy a escondidas a la morgue, que es el lugar donde quedan los cuerpos de las personas. Gracias a Dios no había ningún otro cuerpo, nada, solo estaba mi sobrina. Y yo le oro al Señor en ese momento. Me acordé mucho de eso. Y entonces, en ese momento yo le oro al Señor y le digo, yo sé que tú tienes el poder de que mi sobrina viva. Wow. Pero yo sé que tiene que ser tu voluntad y no la mía. Y yo sé
que todos los sueños que yo estuve por 3 meses viviendo es porque tú me estabas preparando para este momento. Y yo le digo, y lo único que yo te pido, que mi hermana no tenga nada, porque del hospital que la habían enviado, mi hermana iba a quedar en silla de ruedas, porque la primera radiografía salió toda rota, todos los huesos rotos. Y entonces yo le oro al Señor y yo le digo ahí, esa fue mi oración, y yo le digo, y en este momento yo no me alejo más de ti, yo te sirvo. Junto al cuerpo de mi sobrina, esa fue mi oración. Y luego, bueno, pasó que mi hermana, llegando a Valdivia, no tenía nada. Tenía las cicatrices, que los huesos habían salido para afuera, pero no tenía los huesos rotos. ¿Ya? Solamente tenía, en la espalda le quedaron 2 fisaduras, y en la pierna le quedó toda atrofiada lo que eran las carnes, pero el hueso de la pierna es como que nunca se hubiese roto. Pero sí estaba la salida del hueso. Por eso es que se atrofiaron todos ¿cómo se llama? Los ligamentos y todo. Y entonces ahí fue que yo empecé a servirle al Señor. Y empecé con todo. Y ese fue mi proceso. O sea, ese fue mi proceso antes de ya aceptar el llamado por completo. Y de haberme hecho el rebelde nuevamente ante el Señor. Porque quería amistades, porque mi enfoque era ese. Y si bien es cierto, hay muchos ministerios que en cierta forma son bastante solitarios. Yo creo que el ministerio de pastores en cierta forma es bastante solitario, porque pasas a hacer el rol de pastor, quieras o no quieras. Y cuando pasas a hacer ese rol, la otra persona ya no te mira con una amistad, te mira desde otro enfoque. Entonces, es difícil, aunque gracias al Señor igual he logrado tener grupos de amistades que también son pastores, y entonces podemos tener esas amistades, y también ustedes a través de las redes sociales. Pero ese ha sido como el proceso con el cual yo llegué al Evangelio. O sea, llegué de vuelta al Padre. Y le prometí, fue en el momento del hecho de mi sobrina estando ahí muerta. Y de ahí en adelante me queda un año más de colegio. Terminé de la práctica después también del pequeño título que saqué de Administración de Empresas, que fueron 2 años. Y después me fui a estudiar al Instituto Bíblico. Al IBRP, que es donde está Belén ahora, que es nuestra amiga. Yo estoy contento que esté allá porque sé que va a crecer un montón en el Señor. Y así fue todo. Obviamente que hasta el día de hoy vivo procesos donde el enemigo me quiere engañar, donde el enemigo quiere que yo falle, etcétera. Pero para no hacerlo tan largo, porque estuve hablando como 10 minutos ya, así fue como sucedió lo de mi llamado. Y lo del pastorado fue hace 3 años atrás nomás, porque yo empezaba a servir en lo que fuese, y entonces cuando ellos me dijeron, ya, tienes que sacar tu cédula de pastor, le digo yo, ya ni me acuerdo cómo se llama, pero tiene un nombre, y ahí tuve que hacer los papeles, y ahora puedo decir que soy pastor de las asambleas de Dios. Wow, que igual es fuerte, es como una oración que dice, todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien. Yo creo que el principal objetivo del enemigo ahora era agarrar terreno con todo eso que hizo que sucediera, pero en realidad Dios tenía todo eso bajo su total control para que llegaras a cumplir tu llamado de una forma que cualquier otra persona, yo creo que hubiera sido muy fácil echarle la culpa a Dios de lo que pasó. Pero tú lo tomaste y te diste cuenta que era la voluntad de Dios, y podemos ver hoy en día en ti el milagro de que definitivamente este era tu llamado, y es maravilloso cómo lo cuentas y lo fuerte y valiente que has sido, de verdad. Lo admiro mucho. ¿Sabes qué? Un pequeño detalle. Luego de pasados meses de la muerte de mi sobrina, llegaron unos exámenes de ella. Yeah. Porque nosotros igual estábamos preocupados por su salud, porque ella primero tomaba mucha agua, y era muy flaquita, y no sé, teníamos una preocupación, y se le hicieron unos exámenes. Y la verdad que esos exámenes, cuando llegaron, nunca deberían haber llegado a la casa porque ya mi sobrina estaba muerta. Pero cuando llegaron, no traían buenos resultados. Y traían resultados hacia una enfermedad bastante grave, y que ella en vida hubiese sufrido mucho. Wow. Y entonces, en cierta forma, eso, resultado, a mi hermano y a mi cuñada, que son los padres, que obviamente el dolor que ellos siguen teniendo es obvio, porque era su hija, les calmó un poco.
les dio un poco de calma. Y entonces esas son detalles que tú dices, eso es el obrar de Dios. Porque son cosas que uno no espera, pero que Dios hasta en los más mínimos detalles se preocupa. Amén. Así es. Y eso es impresionante, eso es una locura para mí. Yo digo, Señor, yo siempre digo, y bueno, a mí lo puede decir porque no solamente en cámara siempre digo lo mismo, para mí Dios es un loquillo, para mí el obrar de Dios es una locura. Para mí lo que Dios ha hecho a través de la vida de Abby, de mi vida, de la vida de muchos, es una locura. Pero no es en forma de ofender, sino que de verdad para mí es una locura porque claramente el obrar de Dios muchas veces no lo vamos a entender, pero es una locura santa, es algo impresionante. Y bueno, eso era, gracias por la pregunta, estuvo bastante ocupada, gracias por estar con nosotros también. La verdad que van quedando pocos minutos y antes de pasar a la última parte que te voy a pedir, que te escribí ahí, que era que nos trajeras algo pequeño, es, tú también tienes un proceso en el cual nos has hablado de tu intimidad en el sentido de tu problema alimenticio, nos has hablado de que aún en estos momentos muchas veces el enemigo con las cosas con los quehaceres del hogar, de la universidad, etcétera, también a veces nos quiere embolinar aquí, nos quiere hacer perdernos del sentido. Y también estás de novia. Y la verdad que para mí, yo siempre los veo ahí, no me gusta comentarles mucho, pero es un proceso lindo, yo lo veo muy lindo, un proceso en el cual ustedes se cuidan bastante, están a la distancia, pero ahí me da risa porque a veces yo digo, hacen tarea ahí juntos y todo, pero no te quiero hablar de eso, sino que quería acotar eso también, que es algo que tú muestras en tus redes sociales, por eso lo cuento. También hay un proceso en el cual muchas veces nosotros como que nos queremos hacer los locos, y te lo voy a preguntar, no sé por qué, pero yo creo que Dios a ti te tiene un llamado y tú ya sabes cuál es su llamado. Y mi pregunta es, ¿cuesta recibir ese llamado? ¿Cuesta? Esa me pregunta, si cuesta recibir. Sí. Oh, qué fuerte la pregunta. La verdad que siempre, o sea, últimamente me he dado cuenta que veo ese llamado en un área de que yo quiero servir con jóvenes, quiero servir con adolescentes, me siento muy llamada al estar con los adolescentes. Me encantaría algún día, por decirlo así, pastorear jóvenes. La verdad que me veo trabajando en un área de eso, de entender mucho a los adolescentes y me he dado cuenta de eso. Con los adolescentes de la iglesia siento como mucho interés en ellos, en estar pendiente de ellos, y tal vez es porque yo entiendo lo difícil que puede ser encajar en la sociedad, el encontrar una identidad cuando estás en ese proceso que hay muchos pensamientos en la cabeza, nadie logra entender perfectamente cómo se siente uno. Todos hemos sido adolescentes y sabemos lo complicado que es serlo. El proceso de la pubertad, todo eso es complicado y eso la verdad me ha hecho darme cuenta de que hasta en la carrera que estoy estudiando me encantaría poder estar con adolescentes en el área de salud mental. Que mi carrera, como dato curioso, uno puede ver si trabaja en el área física, puede trabajar en la Teletón, en distintas áreas, como también en un centro de rehabilitación de drogas y entregar un mensaje distinto entre medio ahí. En la pellita. Yo siento que el llamado de Dios es súper amplio. En ese sentido, así a mí siento que la carrera que estoy estudiando es gran parte del propósito también. Siento que Dios es tan creativo como tú decías, que es un loquillo, de verdad que sí, que se expande de una manera tan maravillosa que a lo mejor a veces da un poco de miedo el pensar cómo exactamente me va a usar y a veces también estaba ese miedo de decir, ¿y si yo no encuentro nunca mi propósito? ¿Y si Cristo viene antes de que yo encuentre ese propósito? ¿Qué va a pasar conmigo? Pero realmente Dios es tan seco, es tan perfecto en sus tiempos y en su voluntad, lo hemos podido ver, que ahí me doy cuenta que realmente tiene algo grande y es solo cosa de confiar, es solo cosa de saber que todo lo que Él está permitiendo es por algo
Y si Él me quiere sirviéndole en las áreas que se vienen en mi futuro, con las herramientas que yo tenga, Él lo va a permitir. Entonces en eso estoy confiada, en que en mi formación Él va a tomar lo que yo soy y mediante eso voy a poder bendecir a personas. Pero realmente quiero poder ser ese oído que pueda escuchar a los jóvenes, quiero ser ese hombro que necesiten para llorar y quiero que sepan que siempre hay una esperanza y poder ser esa persona que yo necesité también. Amén. Wow. Qué bonito porque igual es un área en el cual cuesta trabajar. Es un área con hartos problemas, yo creo que en todo ámbito de nuestras vidas, pero en la juventud, en la adolescencia, es un área bonita de trabajo, pero también que lleva bastante peso sentimental y un montón de cosas, así que hay que darle con todo, confiar obviamente en el Señor, porque si Él ha puesto ese sentir es por algo. Y ahora ya que van quedando los últimos minutos, mira, voy a ver, creo que aquí alguien escribió algo, pero no sé qué escribieron. Ah, bonito live, muchas gracias, Hernán Ortiz. Muchas gracias. Bueno, ahora la última parte es que tú nos entregues tal vez un versículo o alguna palabra, alguna reflexión que hayas aprendido en este último tiempo o con lo cual tú hayas crecido, y te dejamos estos minutos para que tú te explayes. Sí, bueno, creo que todo hoy va enfocado a lo mismo y lo que últimamente Dios ha estado tratando conmigo es lo que tenía igual preparado y lo hemos hablado más o menos, pero es hablar sobre que estamos en unos tiempos muy complicados, eso lo sabemos, estamos en unos tiempos de mucha incertidumbre, está siendo muy complicado para todos todo lo que está pasando y más aún cuando es contagioso lo que está pasando porque las preocupaciones del resto son contagiosas y nos hacen estar siendo pesimistas. Entrar a las redes sociales ha sido difícil, ver todo lo que hay, nos enteramos de todo lo que está pasando con simplemente entrar a Instagram y ver un rato, a Facebook, lo que sea. Son mensajes de poca esperanza, lo que se ve normalmente. Y eso también en el día a día nos hace ser pesimistas y estar viendo lo peor en todo. En todo ámbito, más encima tengo que hacer esto otro, no tengo tiempo para esto, sé cuánto no hago esto. Estamos como constantemente con ese pensamiento como de bajón. Pero esto se debe principalmente a un mal enfoque, a en donde tenemos puesta la mirada. Porque como hablábamos, cuando hay una pasión y un enamoramiento, como cuando estamos en ese primer amor, solo tenemos ojos para Dios. Solo tenemos la mirada puesta en Dios y nos damos cuenta que en medio de las circunstancias, ahí está Dios. Aun cuando, por más poeta que suene, aun cuando están las nubes y está todo nublado, detrás sigue estando el sol y así mismo Dios, pueden haber problemas nublándonos toda la vista, pero ahí está, como leíamos en ese salmo, sosteniéndonos con la palma de su mano. Y la verdad que la única forma de poder saber esto es saber que Él, que por su palabra entendemos que ahí tenemos consuelo. Pero muchas veces en nuestro día tenemos tiempo para muchas cosas, pero tiempo para poder buscarle, aunque sea media hora o una hora, ahí sí que no hay. Ahí sí que mejor me acuesto temprano, ahí sí que mejor descanso de otra manera. Pero el mayor descanso que podemos tener siempre va a ser Dios. Y la verdad que solo podemos encontrar nuestro consuelo, nuestro lugar de bienestar, nuestra paz en la palabra de Dios, porque esa es la verdad. Y nos dimos cuenta con lo mismo que hablábamos, que la palabra de Dios es una palabra viva, una palabra fresca, una palabra que podríamos sentir que Dios en ese momento escribió para que nosotros pudiéramos leer y pudiéramos saber que hay esperanza. Porque sabemos que tiene miles de años y una palabra gigante, pero es cosa de un momento leer algo y entender que eso va para nuestro día de hoy. En Juan 16:33 hay un versículo súper conocido que creo que aquí la mayoría debe conocer y bueno, es que yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En el mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Me parece curioso que en este momento Jesús haya querido dejar claro
esto, el decirnos que hasta el día de hoy íbamos a tener aflicciones, íbamos a tener preocupaciones, ocupaciones que nos iban a cansar, ocupaciones que nos iban a tener agotados pensando en el día de mañana, preocupaciones que nos iban a tener muy mal. Pero él hasta dijo, ¿para qué estaba dejando eso? Estas cosas he dicho para que en mí hayan paz. Porque no vamos a hallar paz en ninguna otra cosa. Tenemos que entender que Él ya venció al mundo muriendo en esa cruz. Hace nada, ayer nomás estábamos todos reflexionando en la resurrección, pero tenemos que pensar que realmente en esa cruz no solo se fue con nuestros pecados, también se fue con esas preocupaciones que sentimos hoy. Algo que tienen que pensar ahora es que cuando Jesús estaba en esa cruz, tu nombre estaba en su mente. La preocupación que tú sientes ahora, en ese momento Él ya la sabía. Él en ese momento ya tenía en su mente, Nico, estoy muriendo por ti. Aún tú no naces, aún falta mucho tiempo para que empiece mi proceso en ti. Pero yo hoy estoy muriendo por ti. Y eso es lo que dice de cada una de las personas que está acá. Las preocupaciones que tienes hoy, créeme que Dios ya sabía que las ibas a tener, pero te dice que en Él puedes hallar paz. Y esa paz es la que hoy tienes que buscar. Pero ¿cómo la puedes buscar en su palabra? Porque si tú no puedes obtener nada si no buscas primero. Para poder poner música, tú buscas en Spotify. Para poder buscar información de un trabajo, tú buscas en Google. Tú necesitas buscar para encontrar. Nada va a llegarte porque sí. El interés debe mostrarse. Algo que una vez escuché y encontré muy lindo es que de verdad que a veces es cosa de caminar un paso y Jesús va a caminar 99 por nosotros. Es cosa de que nosotros podamos abrirle la puerta. Solo el simple gesto de abrir la puerta para que Él pueda entrar y entregar todo ese amor y ese consuelo que tiene para entregarnos. No importa que se atraviese en el camino, porque entendemos que Dios nos dice que es más grande el que está con nosotros que el que está en el mundo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, en nosotros tenemos al Espíritu de Dios y eso debería ser suficiente para poder entender que tenemos la victoria asegurada. Pero a veces se nos olvidan estas cosas porque no estamos acudiendo a la palabra de Dios. Entendemos que tenemos una armadura muy, muy importante que consta de muchas partes, pero la única pieza, por decirlo así, que ataca es la espada. Y eso se habla en la Biblia. Y la espada es justamente la palabra de Dios. Con la palabra de Dios nosotros podemos atacar, podemos simplemente ganar la batalla. Necesitamos día a día alimentarnos para tener la fuerza, para saber defendernos frente a cuando el diablo quiera funarnos, saber funarlo de vuelta. La verdad que sabemos también que en la Biblia, un dato curioso que yo creo que muchas veces lo hemos leído hasta en frases, pero de todas maneras es bueno recordar que en la Biblia 365 veces Dios nos dice que no temamos. Eso no es casualidad. De verdad que no es casualidad que sea esa la cantidad de veces y eso nos muestra que tenemos la capacidad de echar atrás el miedo cuando estamos en la presencia del Señor. Cuando tenemos a Dios en nosotros, nada del mundo podría causarnos miedo porque tenemos al más grande dentro de nosotros. La forma más sencilla de eliminar el miedo es caminar en fe. Y Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Y eso es muy importante. Necesitamos oración para guerrear, pero también necesitamos la palabra. Necesitamos entender que muchas veces tal vez se nos hace difícil el orar, o a muchas personas se les hace difícil el leer la palabra. Pero realmente, cuando uno empieza, no sé si te ha pasado a ti, Nico, pero muchas veces uno empieza y no puede parar, porque simplemente es hermoso lo que Dios nos habla y cómo Dios tiene esa palabra tan fresca para cada día. Entonces, esto igual es un llamado a que si hoy no has abierto tu Biblia aún, tal vez, ¿qué puede pasar? Es normal, es difícil, es una batalla y yo también lucho mucho con eso, con el leer, porque nos complica muchas veces, pero realmente, si algo te puedo asegurar es que Dios siempre quiere hablar algo. Dios siempre tiene un mensaje para tu vida. Y si hoy ha sido un día tal vez cansador, ha sido un día agotador, o sea, después de Semana Santa, es lunes, estamos agotados, estamos cansados, después de haber estado tanto tiempo con la mente en otra área. Es el momento de que
puedas acudir a la palabra y llevarte un descanso diario, un descanso que cada vez que estás en su presencia hay paz. Y eso es nuestro mayor consuelo, que el temor combatimos el temor con las páginas de nuestra Biblia. Es lo principal, el entender que nos dejó esto para que podamos leerlo hoy. Así que eso sería el mensaje, que entendamos que nuestra manera de combatir no es simplemente aguantándonos las cosas, tal vez como yo lo quise hacer la semana pasada, diciendo ya, tiramos para arriba. De verdad que necesitamos del dueño del mundo, de quien sostiene el mundo, porque Él también sostiene nuestro corazón. Amén. Eso. Amén. Wow, creo que estuvo precisa la palabra del Señor a través de la vida de nuestra amiga Abby. La verdad que ha sido un momento memorable, un momento donde hemos podido conocer un poco más de Abby, de lo que Dios ha hecho en su vida, de lo que el diablo ha intentado hacer, pero ha salido funado una vez más. Así es. Te doy las gracias por recibir esta invitación y aceptarla. La verdad que estamos en la tercera temporada, ha sido una locura, han sido esta ya la tercera. El próximo lunes tendremos un invitado varón. No me acuerdo bien cuál de todos, así que por eso no voy a decir el nombre, pero estén atentos. También aprovechando que tenemos a una integrante de Cristianos en las Redes, queremos dejarlos cordialmente invitados, porque en Cristianos en las Redes lo que queremos hacer es poder capacitar o darles conocimientos en diferentes áreas, y es por eso que este día viernes tendremos nuestro primer live. Vamos a tener un live por mes, y este va a ser un live que en esta ocasión voy a llevar yo a cabo junto a 3 invitados. Sus, que es perteneciente a nuestro grupo de Cristianos en las Redes. También tendremos de invitado a María José de México y a Gerson Arévalo, que va a ser de Ecuador. Así que los animo a que busquen Cristianos en las Redes acá en Instagram y se vayan suscribiendo, porque va a estar muy bueno. También el Señor nos ha sorprendido, porque yo le decía, chiquillos, llegamos a 7,000 en un... No lo puedo creer. Hoy día llevamos casi los 8,500, es una locura. Yo les cuento algo, yo le dije, Señor, hubo un momento en el cual yo ya no daba más, igual que nuestra amiga Abby, yo le dije, Señor, si tú quieres que yo siga, por favor, una de las formas en la cual yo voy a poder ver eso es que van a crecer los números de la aplicación, de nuestro ministerio, pero nunca pensé que iban a crecer así y tan rápido. Eso lo hace el Señor, eso lo hace el Señor. Ya le escribí a Tommy, no sé si conozca a Tommy, a ver si nos hace alguna imagen para celebrar las 10K, porque la verdad que Dios me ha sorprendido. Yo creo que llegamos pronto a los 10,000 en Cristianos en las Redes, acá en Instagram. Y bueno, la verdad que le voy a dejar al final a mi amiga para que se despida, porque le voy a pedir también que se despida con una oración. Pero quiero instarlo a todos ustedes que se suscriban a el canal de YouTube, también de Cristianos en las Redes, porque ahí están algunos talleres. Ya he subido el segundo, pasado mañana subo el tercer taller, y es meramente para que sigamos creciendo en Dios. También los animo a que me busquen a mí en todas las redes sociales como Pastor Nico ZP. Estoy haciendo unas reacciones buenardas en YouTube, y aquí nuestra amiga Abby también síganla en todas las redes sociales, porque de esa forma nos ayudan a que sigamos creciendo y llevemos el mensaje a más personas. Bueno, Abby, te puedes despedir y también despídenos con una oración. Amén. Muchas gracias, Nico, por la invitación, de verdad. Sé que Dios pone en tu corazón el crear este tipo de instancias, y realmente es genial cómo se puede llegar a bendecir gente mediante esto, mediante mostrar las formas en las que el diablo puede maquinar, pero siempre va a terminar siendo funado si tenemos a Dios de nuestro lado. Así que muchas gracias por la invitación, y muchas gracias a todos los que estuvieron acá apoyando, y vamos a orar para ser despedidos. Gracias, bendito Dios, por lo hermoso que hiciste hoy, Señor, porque tú siempre tienes una palabra fresca para nuestros corazones, Señor. Gracias, bendito Padre, porque tú, Señor, eres quien es el enfoque, Señor, de nuestras vidas, bendito Dios. Y cuando lo eres, bendito Padre, podemos entender que realmente hay un propósito en nosotros, Señor. Que cuando el diablo quiera venir, Señor, y poder mostrar sus formas de atacar, bendito Padre, sabemos que tú, Señor, siempre vas a vencer, que tú, Señor, siempre nos vas a ayudar a funar al diablo, bendito Dios. Creemos, Señor, que nuestros testimonios son una forma de poder mostrar
tu gloria, Señor. Y eso es lo que queremos hacer siempre. Nunca ser vistos nosotros, Señor, sino poder mostrar tu amor y cómo tú eres capaz de toda una circunstancia y una situación cambiarla por completo, porque tus planes, Señor, van mucho más allá de circunstancias, Señor. Tus propósitos son eternos y tus propósitos siempre, Señor, ganan. Te pedimos, bendito Dios, que la palabra que tú hoy trajiste en este tiempo, Señor, pueda quedar en los corazones de cada persona que estuvo viendo este live, Señor. Bendice las vidas de cada uno, Señor, y permíteles, bendito Padre, cada día poder apasionarse y conocerte más, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendigo la vida de Nico, Señor, y te pido que puedas seguir usándolo en esto que estás haciendo, en esta obra que estás haciendo a través de su vida, Señor. Te pido, bendito Padre, tu respaldo en todo lo que estamos haciendo, Señor, también en Cristianos en las Redes, Señor. Creemos que todo esto es para poder expandir tu reino y que cada vez más personas, Señor, puedan conocer tu nombre y en el cielo se haga fiesta. Gracias, bendito Padre. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias a todos los que nos han estado viendo. Los animo también a que lo puedan ver si no lo han visto, porque estuvo buenardo este Funando al Diablo, el segundo episodio de la tercera temporada. Muchas gracias, Abby. Muchas gracias a todos los que están ahí y nos vemos en el live del viernes por Cristiano en las Redes. No se olviden. Chao, chao, chao. Chao.